Mi hijo escribió: no esperes que tome cuidarte en la vejez. Tengo el mío propio vida y familia. Respondí con calma: está bien. Y reescribí mi testamento. Cuando él se enteró de esto, irrumpió en mi casa y me alegro de que estés aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este vídeo y escucha mi historia hasta el final y déjame saber cuál ciudad es de la que estás escuchando. De esa manera, yo puedes ver hasta dónde ha llegado mi historia. Yo pasé 32 años construyendo una vida que era orgulloso de. Mi marido, Robert, y yo. Criamos a nuestro hijo, David, de una manera modesta pero cómoda casa en Portland, Oregón. Nosotros no éramos ricos, pero teníamos cuidado. Nosotros ahorrados, invertidos sabiamente, recompensados hipoteca anticipadamente. Cuando Roberto falleció hace 5 años por un infarto repentino, heredé todo lo que habíamos construido juntos. La casa, su pensión, nuestras inversiones. No fue una fortuna, pero me bastaba para vivir cómodamente, y tal vez dejar algo significativo detrás. David siempre había sido un buen hijo, o algo así. Pensé. Llamó regularmente, visitó de vacaciones, trajo a su esposa Jessica, y sus 2 hijos. Tuvimos el domingo cenas. Celebramos cumpleaños. Yo los ayudé cuando pude. Niñera el regalo financiero ocasional cuando necesitaba un techo nuevo o cuando el auto de Jessica se rompió. ¿Estaba siendo abuela o estaba siendo utilizado? No me pregunté esa pregunta en aquel entonces. La primera grieta apareció hace 6 meses. David llamó, su voz tensa por el estrés. Necesitaban $15,000 facturas médicas, dijo. La madre de Jessica tuvo tratamientos contra el cáncer que el seguro no cubriría. No lo dudé. Yo transfirió el dinero al día siguiente. Pero algo me molestaba. Cuando mencioné la madre de Jessica en nuestra próxima cena, al preguntarle cómo se estaba recuperando, Jessica parecía confundido. ¿Recuperarse de qué?, preguntó ella. David intervino rápidamente. Mamá debe haber entendido mal que era tratamiento preventivo, pero el daño fue hecho. Vi la mentira en sus ojos. Yo comencé prestando atención. Realmente pagando atención. La forma en que la cara de Jessica se endureció cuando mencioné mi inversión. Cartera. La forma en que David dirigió conversaciones hacia mis eventuales planes. Las sugerencias casuales sobre mudarse a vida asistida. Te estás haciendo mayor, mamá. ¿No sería así? ¿Ser más fácil? Tenía 71 años y corrí 3 millas. Todas las mañanas. ¿Qué pensaron que yo? ¿Necesitaba ayuda con? Luego vino el mensaje de texto que lo cambió todo. Yo estaba tomando café en mi cocina, el luz de la mañana fluyendo a través del Windows que Robert había instalado con sus propias manos cuando mi teléfono vibró. David, el nombre apareció en la pantalla. Sonreí, esperando una foto de mis nietos. En cambio, leí palabras que parecían una bofetada en mi cara. No esperes que lo haga cuidarte cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi familia. Mis manos tembló. Lo leí una y otra vez. No hubo contexto, no hubo precedente. Argumento. Habíamos cenado solo 3 días. Antes. Todo parecía normal. ¿Qué había desencadenado esto? ¿O tenía esto? El resentimiento ha estado hirviendo bajo la superficie todo el tiempo, escondido detrás hermosas sonrisas y visitas de vacaciones. Me senté allí durante casi 1 hora. El café se enfría en mi taza. ¿Cómo estuve se supone que debe responder a esto? ¿Mendigar? Discúlpate por ser una carga que no tuve. Incluso pidió serlo. Defenderme contra acusaciones que no entendí. Número 1. Yo no haría eso. Tomé un profundo aliento. Enderecé mi columna de la manera Robert siempre lo admiró y escribió 2 palabras. Vale, solo eso, nada más. Yo presioné enviar y cuelgué el teléfono. El corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban constante. Si David quisiera dibujar esta línea en la arena, la respetaría. Pero el respeto funciona en ambos sentidos, ¿no es así? Esa tarde llamé a mi abogado, Thomas Chen. Habíamos trabajado juntos cuando Robert murió, actualizando mi testamento sobre el patrimonio. Planificación. Thomas, dije cuando respondió, necesito para revisar mi testamento. ¿Puedes encajarme? ¿Esta semana? Por supuesto, Margaret, ¿es todo bien? Todo es perfectamente claro,
respondí. Y fue por primera vez en meses, tal vez años. Vi mi situación con absoluta claridad. Yo no iba a ser de nadie plan de jubilación, el eventual de cualquiera día de pago. Si David tuviera su propia vida y familia de la que preocuparme, entonces tuve la mía propia vida y legado por determinar. Gasté los próximos 2 días pensando detenidamente sobre lo que quería. ¿Quién merecía qué? ¿Me había pasado toda la vida construyendo? La respuesta fue más fácil de lo que esperaba. Redacté notas, hice listas, investigué organizaciones benéficas. Cuando entré en casa de Thomas' oficina el jueves por la mañana, sabía exactamente lo que quería hacer. Lo que no sabía era que David tenía acceso a mis extractos bancarios a través de un viejo porro cuenta que habíamos creado hace años para emergencias. Lo que no sabía es que él comprobó regularmente. Lo que no sabía era que vería el pago a Chen y Asociados, abogado. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría cuando descubrió lo que había hecho. La reunión con Thomas duró menos de 1 hora. Él no juzgó, no cuestionó mis decisiones. Él simplemente escuchó, tomó notas, y prometió tener el nuevo documentos listos para firmar dentro de 1 semana. Cuando salí de su oficina, sentí más ligero que en meses. ¿Fue esto? ¿Cómo se sintió la libertad? La capacidad de elegir mi propio camino, incluso en la muerte. Yo condujo a casa por calles familiares, pasando el parque donde había empujado a David los columpios, pasando la heladería donde habíamos celebrado su graduación. Los recuerdos no dolieron. Ello solo existía ahora, separado del presente realidad. La gente cambia. Relaciones evolucionar. A veces se vuelven más fuertes. A veces se revelan como construidos sobre cimientos menos sólidos que nosotros creído. De regreso a casa, me preparé el almuerzo. Y traté de adaptarme a mi normalidad. Rutina, pero mi mente seguía dando vueltas a ese mensaje de texto. No esperes que te cuide cuando eres viejo. La crueldad de aquello todavía le dolía. Pero debajo del dolor, sentí algo más creciendo. Curiosidad. ¿Qué lo había provocado? ¿Qué hizo David? ¿Realmente quieres? Saqué mis finanzas registros y comencé a revisarlos con ojos frescos. Los 15.000 para Jessica el tratamiento de la madre. 5.000 hace 2 años para sus vacaciones. No, David había llamado es un fondo de emergencia familiar. 3.000 aquí, 7.000 allí. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para nunca los cuestioné, nunca agregué ellos arriba. Pero ahora verlos en la lista juntos, el patrón era innegable. Durante los últimos 4 años, les había dado más de $47,000. ¿Había sido algo por lo que ellos? ¿Reclamado? ¿O había estado financiando su estilo de vida? Mientras esperaban el verdadero día de pago. Mi muerte. Mi teléfono sonó. El nombre de David apareció en la pantalla. Mi estómago apretado. Lo dejé sonar 2 veces, 3 veces antes de contestar. Hola, mamá. Su voz era tensa. ¿Necesitamos hablar de qué, cariño? Mantuve mi tono neutro, agradable. Acerca de tu reunión con su abogado. ¿Qué está sucediendo? Entonces, él sabía cómo funciona la cuenta conjunta. Por supuesto. Me había olvidado de ese viejo medida de seguridad establecida cuando Robert por primera vez me enfermé, en caso de que necesitara que David manejar facturas en caso de emergencia. Quise decir cerrarlo después de la muerte de Robert, pero nunca me puse manos a la obra. Eso fue descuidado yo. No volvería a cometer ese error. Solo estoy actualizando algunos documentos, dije. Planificación patrimonial de rutina. Nada que preocuparse. Nada para mamá. No puedes simplemente cambia tu testamento sin discutir esto conmigo. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿No puedo? Es mi voluntad, David. Mi activos para distribuirlos como mejor me parezca. Después todo lo que he hecho por ti. Después de todo el tiempo que he pasado cuidándote. ¿Cuidándome? Casi me reí. David, vivo de forma independiente. Yo manejo mi propia casa, mis propias finanzas, mi propia vida. ¿De qué te has ocupado exactamente? Eso no es, ¿sabes a qué me refiero? Yo soy tu hijo. Soy familia. Sí, dije en voz baja. Eres. Y familia no envía mensajes de texto diciéndoles madre anciana no esperar atención o apoyo. Silencio.
Entonces me enojé. No quise decir lo decías en serio. Lo interrumpí. Y yo soy respetando tus deseos. Tienes tu propia vida y familia. Yo tengo el mío. Mamá, no hagas esto. No seas estúpido esto. ¿Estúpido? Me llamó estúpido. Yo cerré los ojos y conté hasta 5. Tengo para ir, David. Tengo una cita. Mamá. Colgué. Mis manos temblaban otra vez. Pero no por miedo. De la ira, desde la comprensión de que había pasado años siendo manipulado por alguien a quien criado, amado, sacrificado por... ¿Cuánto tiempo me había visto como nada más que un cuenta bancaria con un latido del corazón? Necesitaba un plan. No solo actualizar mi eso se hizo, pero necesitaba hacerlo. Protegerme, proteger mis bienes. Estoy seguro de que cualquier cosa que haya construido no podría ser impugnada o impugnada. Thomas había mencionado algo sobre fideicomisos en vida, sobre irrevocables transferencias. Necesitaba entender mis opciones, pero más que eso, necesitaba entender con qué estaba lidiando. ¿Era David simplemente era codicioso? ¿O estaba allí? ¿Está sucediendo algo más calculado? ¿Era Jessica conducía esto? ¿O eran ellos? ¿Socios en ello? ¿Y hasta dónde llegarían? Ir. Pasé la tarde investigando. Abuso financiero a personas mayores, influencia indebida, litigio patrimonial. Las historias que encontré en línea eran horribles. Niños vaciar las cuentas de sus padres, falsificar documentos, incluso acelerar la muerte para acceder antes a las herencias. ¿Podría su propio hijo capaz de tales cosas? Yo no quería creerlo, pero ese texto el mensaje quedó en mi teléfono como evidencia de que no podía ignorar. Me había mostrado quién era. Necesitaba creerle. Por a medianoche tenía el esbozo de un plan. Yo documentaría todo, mantendría registros, construir un caso si lo necesitaba, y yo haría cambios, estratégicos, cambios deliberados que protegerían lo que era mío y asegurarme de que fuera a personas y causas que realmente merecían eso. David quería su propia vida. Bien, él podría tenerlo sin mi dinero para financiarlo. Eso. A la mañana siguiente regresé a la oficina de Thomas con un nuevo propósito. Yo quiero establecer un fideicomiso en vida, le dije él. Y quiero transferir mi primaria activos en él inmediatamente. Thomas se reclinó en su silla, estudiándome por encima de sus gafas. Margaret, ese es un paso importante. Una vez que los activos están en un fideicomiso irrevocable, no puedes acceder a ellos fácilmente. ¿Eres seguro? Tengo 71 años. Tomás. Tengo una pensión, seguridad social, y más que suficiente en mi cuenta corriente para vivir cómodamente durante años. La casa, la inversión. Cuentas, no las necesito líquidas. Yo los necesito protegidos. Él asintió lentamente. ¿Protegido de quién? De cualquiera que pueda intentar afirmar que yo era incompetente o indebidamente influenciado. Cuando yo di a conocer mis últimos deseos, me encontré con la mirada fija de mi hijo. Ahí lo dije en voz alta. La verdad había estado bailando durante días. Tomás no pareció sorprendido. Yo redactaré los papeles, dijo. Pero Margaret, esto llevará tiempo. Y si David tiene acceso a sus finanzas información, estoy cerrando esa cuenta hoy. Abriré una nueva cuenta corriente en un banco diferente. Él no verá otra transacción. Bien. Pero prepárate. Cuando se da cuenta las transferencias al fideicomiso, él los habrá sucedido algo significativo. Házselo saber, dije. No me estoy escondiendo. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Me fui a oficina de Thomas y condujo directamente a Pacific Northwest Bank, donde Robert y había mantenido cuentas durante 30 años. Cerré la cuenta conjunta con David, abrió una nueva cuenta individual, y arreglé todos mis pagos automáticos para transferir. El director del banco, Patricia, a quien conocía desde hacía años, procesó todo eficientemente, pero me dio una mirada preocupada. Señora Morrison, ¿está todo bien? Es inusual cerrar cuentas como esta. Todo es bien, Patricia. Simplemente simplificando mis finanzas. Sonreí, pero ella no miró. Convencido. El jueves de esa semana, los documentos del fideicomiso estaban listos. Tomás trabajó rápidamente y aprecié su discreción. La vida de Margaret Morrison, la confianza mantendría mi casa, mi inversión, cartera y mis ahorros,
todo excepto la cuenta corriente que necesitaba para gastos diarios. Los beneficiarios fueron cuidadosamente elegidos: un fondo de becas en la antigua Universidad de Robert, el animal refugio donde habíamos adoptado a nuestro amado el perro Max, el hospital infantil y un pequeño legado a mi sobrina Emma, quien se mantuvo en contacto a lo largo de los años sin alguna vez pidiendo algo. El nombre de David no apareció en ninguna parte del documento. Yo firmó los papeles en la oficina de Thomas con su asistente y secretario como testigos. Cuando estuvo hecho, Tomás me estrechó la mano. Las transferencias tomarán aproximadamente una semana para completarse. Después de eso, estos activos están bloqueados. No puedes cambiar los beneficiarios sin disolver todo el fideicomiso. Yo entiendo, dije. Gracias, Tomás. Esa noche, David volvió a llamar. Yo no respondió. Llamó a 3 más veces. En la 5ª llamada, finalmente recogido. ¿Dónde has estado? Su la voz era aguda por la ansiedad. He estado intentando comunicarnos con usted durante días. He estado ocupado, dije con calma. ¿Qué necesitas? ¿David? ¿Qué hago, mamá? Tu cuenta bancaria. Se ha ido. Intenté comprobar tu finanzas y la cuenta no existe más. Entonces, él me había estado monitoreando. Regularmente. La violación de ese sentimiento como un golpe físico. Lo cerré. Yo dijo que era hora de racionalizar mi banca. Línea de corriente. Mamá, ¿qué está pasando? Primero el abogado, ahora esto. ¿Eres tú enfermo? ¿Pasa algo mal? ¿Estaba enfermo? La preocupación en su voz podría haberme tocado hace una semana. Ahora solo escuché el miedo que hay debajo. Teme que la herencia se estaba escapando. Yo soy perfectamente sano, David. Solo soy organizando mis asuntos. Es lo que los adultos responsables lo hacen. Organizando tu Jesús. Mamá, estás actuando paranoica. ¿Tiene alguien ha estado hablando contigo, diciéndote cosas sobre mí? La única persona que me dijo algo sobre ti eras tú. Yo dijo en voz baja. ¿Recordar? No me esperes para cuidar de ti. Tengo mi propia vida y familia. Le expliqué que estaba estresado. Yo no quise decir que dijeras en serio cada palabra. La voz era firme. Y yo simplemente respetando tus límites. Tú no quieres la responsabilidad de cuidar yo. Bien. Eso también significa que no entiendes los beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De qué estás hablando? Buenas noches, David. Yo colgó antes de que pudiera responder. Las manos ya no temblaban. Mi corazón no estaba corriendo. Me sentí tranquilo, claro. Para la primera vez en mis 71 años, estaba realmente poniéndome a mí mismo en primer lugar. Y se sintió como respirar después de estar bajo el agua. 2 días después, un sábado por la mañana, estaba en mi jardín podando rosas cuando escuché un auto chirriar en mi camino de entrada. La puerta del coche se cerró de golpe. Pasos golpeados por mi pasarela. Ni siquiera tuve tiempo para levantarse antes de que David irrumpiera la puerta de mi jardín, con el rostro rojo de furia. ¿Qué diablos has hecho? Él gritó. Dejó mis tijeras de podar cuidadosamente y lo miró. Inferior tu voz. Los vecinos pueden oírte. No me importan los vecinos. Yo solo colgó el teléfono con su banco. Ellos dijiste que te has transferido casi todo. Todo. Mamá, ¿dónde estaba? Va. En un fideicomiso. No es nada tuyo preocupación. Ninguno de mis él se acercó, cerniéndose sobre mí. Se suponía que ese dinero ser mío. Papá trabajó toda su vida. Por eso. Papá trabajó toda su vida para nosotros. Yo corregido. Por nuestra familia, por nuestra vida. Juntos. Él se ha ido ahora, y es mi dinero, mío para hacer con él lo que quiera. Tú no puedo hacer esto. Voy a luchar contra ello. Voy a probar no eres competente. Entonces me levanté, encontrándose con sus ojos. Pruébalo. Tengo médico, los registros muestran que estoy en perfecto estado de salud. Yo tengo testigos de mi sano juicio. Tengo documentación de cada decisión. He hecho. ¿Qué tienes, David? Un mensaje de texto diciéndome que no aceptarás, cuida de mí. Su rostro palideció. No lo entiendes. Necesitamos ese dinero. Hemos estado contando en ello. ¿Para qué? Yo pregunté. ¿Qué haces?
¿Lo necesitas tan desesperadamente? Él no lo hizo respuesta. Él simplemente me miró fijamente. Y en ese momento lo vi. El cálculo, el resentimiento, la fea verdad de lo que me convertiría para él, no en su madre, en su plan de jubilación. Sal de mi casa, yo dijo en voz baja. Y no vuelvas a menos que estás invitado. Se fue. Pero yo sabía esto no había terminado. Había cruzado una línea y David no era del tipo que acepta la derrota. Con gracia. Entré, cerré mi puerta y llamó a Tomás. Empezó, le dije. Necesito saber cuáles son mis protecciones legales. Tomás trabajó rápido. El lunes por la mañana tenía copias de todos mis documentos legales en un caja de seguridad en mi nuevo banco, digital copias de seguridad en un servicio seguro en la nube y un carta que había redactado describiendo mi mental competencia y el carácter voluntario de todas mis decisiones. También sugirió algo considerado una carta a David documentado formalmente y explicando mis opciones. Si esto se convierte en un litigio, Tomás explicado, ayuda a tener una idea clara registro de su razonamiento. No emocional, simplemente fáctico. Pasé el martes por la tarde escribiendo esa carta. Fue más difícil que lo esperaba. ¿Cómo le explicas a tu niño que te han fallado sin suena amargo? ¿Cómo se documenta? ¿Traición en lenguaje jurídico? Al final, lo mantuve simple. David, esta carta confirma que yo, Margaret Ann Morrison, estando en sano juicio y cuerpo, tenga elegido para establecer un fideicomiso en vida y designar beneficiarios según mis propios deseos. Esta decisión se basa en su declarada falta de voluntad para proporcionar cuidado o apoyo en mis últimos años como me lo comunicaron en la fecha. Yo respeto tu derecho a priorizar a tu propia familia. Y estoy ejerciendo mi derecho a priorizar mi propio legado. Esto no es un castigo. Esto es autoconservación. Lo hice notariar en el banco. Patricia fue testigo de mi firma junto con otro funcionario de banco al que nunca había conocido. No se podría afirmar que me habían coaccionado o confundido. Ese miércoles vino David. Atrás. Esta vez trajo a Jessica. Yo escuchó su auto detenerse alrededor de las 2 en la tarde. Estaba leyendo en mi sala de estar, una taza de té que se enfría en la mesa auxiliar. Cuando el timbre sonó, pensé en no contestar. Pero esconderse solo retrasaría lo inevitable. Jessica estaba en mi porche en un abrigo caro. Estaba bastante seguro de que ayudó a pagar con uno de esos préstamos de emergencia. Su sonrisa era tensa controlado. Margarita, tenemos que hablar. ¿Podemos entrar? No, dije que podemos hablar. Aquí. Mamá, no seas ridícula. David comenzó. No estoy siendo ridículo. Tú se presentó en mi casa sin llamar. Irrumpiste en mi jardín y le gritaste yo. Y ahora esperas hospitalidad. Decir lo que necesitas decir desde el porche. La sonrisa de Jessica vaciló. Bien. Estamos aquí porque estamos preocupados. Sobre ti. David me habló de estos cambios financieros repentinos. Y honestamente, Margaret, es preocupante. Gente tu la edad puede ser vulnerable a estafas, a manipulación. ¿Estás sugiriendo que me han estafado? Estamos diciendo que no estás pensando claramente, intervino David. Mamá, nunca has tomado decisiones precipitadas. Así antes. Moviendo todo tu dinero alrededor, excluyéndonos. No he cortado, estás fuera de todo lo que alguna vez fuiste, tiene derecho a. Te cortas cuando dejaste claro que yo era una carga para ti, no quería. Nunca dije eso. Yo saqué mi teléfono, llamé el mensaje de texto mensaje y se lo tendió. Léelo de nuevo. No esperes que te cuide cuando eres viejo. Tengo mi propia vida y familia. Tus palabras, David, fechadas, con marca de tiempo, salvado. Los ojos de Jessica se abrieron como platos. Ella se volvió hacia David. ¿Tú enviaste eso? El sonrojado. Estaba molesto. Ella había estado preguntando sobre dinero para las reparaciones de su techo, y acabo de perder un cliente y no es así. Importa. Ella es mi madre. Ella no puede simplemente desheredarme. En realidad, dije con calma. Puedo y tengo. No por despecho, David. Por respeto a uno mismo. Dejaste en claro cuál es nuestra relación. Significa para ti. Simplemente estoy honrando eso. Se trata de dinero, dijo Jessica. De repente, su voz era fría.
¿Crees que solo nos importa el dinero? Hemos estado aquí para ti. Visitamos, nosotros llama, te incluimos en nuestras vidas. Cita, visitas 4 veces al año. Llama cuando necesitas algo y me incluyeste en tus vidas siempre y cuando yo los estaba financiando. Miré a Jessica directamente. ¿Cómo está tu madre, por manera? Recuperado de ese cáncer tratamiento que pagué. Ella se quedó en silencio. David la agarró del brazo. No tenemos que escuchar esto. Mamá, tienes una semana. Para reconsiderar. Una semana para revertir estos cambios ridículos. Si no lo haces, estoy contactando a un abogado. Te tendré declarado incompetente. Lucharé contra esto con confianza. Me aseguraré de que todos lo sepan lo que estás haciendo. Adelante, dije. Yo tener un abogado también. Uno muy bueno. Y tengo documentación contra la que no puedes luchar. Registros médicos, declaraciones de testigos, un rastro en papel que muestra su situación financiera explotación. Pruébame, David, por favor. Se fueron. Jessica estaba llorando. David era en silencio, con la mandíbula apretada. Los miré, se fue y no sintió nada, no satisfacción, no arrepentimiento, solo un silencio. Determinación. Pero esa noche, acostada cama, el miedo se apoderó de él. ¿Qué pasaría si David conseguiste un abogado? ¿Y si convenciera a un juzgo que era un incompetente? Había oído historias de terror de niños adultos que reciben tutela, tomando control de la vida de los padres. ¿Podría pasarme eso a mí? Apenas dormí. Por la mañana, estaba exhausto y temblando. Llamé a Tomás otra vez. Está amenazando con emprender acciones legales. Yo le dijo. ¿Puede realmente hacer esto? Él puedo intentarlo, dijo Tomás con cuidado. Pero Margaret, tienes algo que la mayoría de la gente en tu situación no lo hagas. Preparación. Hemos documentado todo. Los registros médicos están impecables. Tienes testigos. A menos que David pueda demostrar que es real. Incompetencia, que no puede, no tiene caso. Pero el estrés de luchar contra ello. Yo lo sabes. Por eso te sugiero, tómate unos días para ti. Ve a algún lugar tranquilo. Quédate con un amigo. Deja que David se agote él mismo haciendo amenazas mientras restauras tu energía. Lo vas a necesitar. Tenía razón. Yo llamé a mi amiga Linda, a quien conocía desde la universidad. Ella vivía a 2 horas de distancia en un pueblo costero, tenía una pequeña librería y siempre me había ofrecido una posición invitación. Ven y quédate conmigo, dijo. Inmediatamente cuando le expliqué en general términos de lo que estaba sucediendo. No traigas nada pero ropa cómoda y una buena actitud. Caminaremos por la playa y recordarte cómo se siente la paz. Yo empaqué una maleta y me fui el jueves por la mañana. No le dije a David a dónde iba. Yo me fui por 3 días. Caminé la playa. Ayudé a Linda en su librería. Leí novelas que había estado queriendo llegar durante años. Dormí profundamente, sin sueños. Y me acordé quién era yo más allá de ser la madre de David. Yo era Margaret, una mujer que había construido una vida, amó profundamente, sobrevivió a la pérdida y merecido respeto. Cuando regresé a casa el domingo por la tarde me sentí preparado para lo que vino después. La carta fue esperando cuando llegué a casa, no en mi buzón, deslizado debajo de mi puerta principal. Papelería cara, Jessica's escritura a mano. Querida Margaret, espero que me perdones. El arrebato de David. Él está bajo tanto estrés en el trabajo, y cuando está estresado, dice cosas que no quiere decir. Nosotros dos saber cuánto te ama. Queremos hacer esto bien. Nos gustaría llevarte a cenar este viernes, tu favorito restaurante. Hablemos como familia, no como adversarios. Te echamos de menos. Los niños te extrañan. Charlie sigue preguntando por qué la abuela ya no viene. Por favor, danos la oportunidad de solucionar este problema. Con cariño, Jessica. Lo leí 2 veces. La manipulación fue tan transparente que fue casi insultante. Invocar el nietos. Apelar al sentimiento. Enmarque la crueldad de David como un estrés. Respuesta. Sugerir que fui yo quien creó la situación adversaria. Fue un clase magistral sobre el sentimiento de culpa. El viejo Margaret podría haber vacilado. Podría haber pensé que tal vez estoy siendo demasiado duro.
Quizás debería escucharlos. La nueva Margaret, la que había pasado 3 días recordando su propio valor, simplemente colocó la carta en una carpeta etiquetada documentación y tomó nota de la fecha. 2 días después llegaron las flores. 2 docenas de rosas con una tarjeta. Mamá, lo siento. Hablemos. David, fotografié la tarjeta y la agregué a mi carpeta de documentación, y donado las flores al asilo de ancianos al final del calle. El personal quedó encantado. Yo no mencionó de quién eran. Entonces llegaron las llamadas telefónicas, no las de enojo. Esta vez. Los suplicantes. Jessica llamó primero, su voz suave y conciliadora. Margarita, por favor. Cometimos errores. ¿No podemos superar esto? La familia se supone que debe perdonar. La familia también debe respetarse mutuamente. Otro, respondí. Tratarnos unos a otros con decencia básica, no verse cada uno otros como cajeros automáticos. Eso no es justo. Nosotros nunca, Jessica. Tengo registros de cada centavo que te he dado en el pasado 4 años. $47,000 para emergencias que nunca me explicaron del todo. ¿Deberíamos ir a través de ellos juntos? Ella colgó. David lo intentó a continuación. Su enfoque fue diferente. Herido, confundido. Mamá, no entiendo lo que pasó. A ti. Has cambiado. Tú no eres el persona que me crió. Tienes razón. Yo dijo que la persona que te crió era un felpudo que priorizaba el de todos los demás. Necesidades por encima de su propia dignidad. Yo no soy ella más. Esa no es mamá. Por favor, solo cenar con nosotros. Una cena. Si tú sigo sintiéndome igual después, está bien. Pero danos una oportunidad. Casi dije que sí. No porque les creí, sino porque estaba cansado. Porque decir no una y otra vez terminar fue agotador. Porque una pequeña parte de mí todavía quería creer que mi hijo podía cambiar. Pero luego recordé ese mensaje de texto. El puro desprecio sin diluir en aquellas palabras. No esperes que me ocupe de usted. Él me había mostrado la verdad. ¿Por qué estaba yo? ¿Dudar de lo que había visto? No, David. Estamos hecho. Hiciste tu elección. Estoy haciendo mío. ¿Vas a arrepentirte de esto? ¿Es eso una amenaza? Silencio. Entonces es una predicción. Colgó. Me senté en mi cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa, respirando lentamente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Cosa o estaba dejando que el orgullo destruyera qué quedó de mi familia? Llamé a Linda. Ella escuchó toda la historia. Las letras, las flores, las llamadas telefónicas. Están tratando de usar estás abajo, dijo. Es un clásico táctica de manipulación. Ellos no lo son realmente, lo siento. Margaret. Son solo lo siento. Están perdiendo el acceso a tu dinero. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Qué pasa si estoy siendo demasiado duro? ¿Se disculparon por mensaje de texto? Lo pensé. David había dicho que estaba estresado, que no lo digo en serio. Pero en realidad nunca había dicho, lamento haberte lastimado. Estaba mal. Jessica tampoco. No, yo dijo lentamente. Se han disculpado por mi reacción ante ello, no por hacerlo. Ahí está tu respuesta. Ella tenía razón. Y necesitaba más que el apoyo de Linda. Yo comunidad necesaria. Necesitaba recordar que David y Jessica no fueron mis únicos familia. Empecé a asistir a mi iglesia. Grupo nuevamente. Lo dejaría pasar después Roberto murió. Me reconecté con lo viejo amigos que había descuidado. Llamé a mi sobrina Emma, que condujo desde Seattle el fin de semana siguiente y me llevó a almorzar. Emma escuchó todo, su joven cara seria. A los 28, estaba más cerca de la edad de David que la mía, pero ella entendí lo que no podía decirle a mis compañeros. Tía Margaret, dijo finalmente, algunas la gente es receptora. Ellos no ven relaciones como mutuas. Ellos los ven como transacciones. Suena como David y Jessica son tomadores. Él es mi hijo, yo susurró. Lo sé, y eso lo hace duele peor. Pero todavía tienes permitido protégete. El apoyo ayudó. Cada conversación, cada cita para tomar café, cada servicio de la iglesia me recordaba que yo no estaba solo, que no estaba loco,
que poner límites no me hizo malo. Persona. Al final de la segunda semana, las llamadas de David y Jessica habían detenido. El silencio fue a la vez un alivio. E inquietante. ¿Qué estaban planeando? ¿Estaban ellos? Abogados consultores, o finalmente habían aceptado mi decisión. Debería haber sabía mejor que esperar aceptación. Aparecieron un domingo mañana, 3 semanas después de mi regreso de Linda. Estaba desayunando cuando escuché voces en mi camino de entrada. David, la de Jessica y la de los niños. Excitación aguda. Mis nietos, habían traído a mis nietos. Yo abrió la puerta antes de que pudieran llamar. La campana. Charlie, 6 años, corrió adelante. Abuela, te trajimos galletas. Mamá dijo que no sentías bueno. Mi corazón se apretó. Lo abracé, respirando su olor a niño pequeño, a hierba y snacks de frutas. Su hermana Mía, de 4 años, se quedó atrás tímidamente, luego se adelantó para su abrazo también. Sobre sus cabezas, me encontré los ojos de David. Él sonrió, pero no fue así. Llegar a su expresión. Pensábamos que te sorprenderé, dijo Jessica alegremente. Es un día tan hermoso. Podríamos haga un picnic familiar en su patio trasero, como en los viejos tiempos. Deberías haber llamé primero, dije con cuidado, tirando de vuelta de los niños. Abuela, ¿no quieres vernos? La voz de Charlie era confundido, herido. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? Eso sí, quería ver él, pero no como una herramienta de manipulación. Que lo amaba desesperadamente. Pero nuestros padres habían envenenado nuestra relación usándolo como palanca. Por supuesto que quiero para verte. Cariño. Pero los adultos siempre se debe llamar antes de visitar. Nosotros llamó, dijo David. No respondiste porque vi su nombre y lo dejé ir al correo de voz porque necesitaba proteger mi paz. Vamos, mamá. Déjanos entrar. Los niños están emocionados de pasar tiempo con su abuela. A menos que vayas a rechazar a tus propios nietos. Su tono era ligero, pero la amenaza debajo estaba claro. Rechazarnos si los estás rechazando. Me hice a un lado. ¿Qué opción tenía? Se instalaron en mi sala de estar. Los niños en el piso con libros para colorear que Jessica tenía convenientemente traído. David y Jessica en mi sofá como si fuera suyo. Jessica desempaquetado un contenedor de comida casera, galletas, que ella sabía que eran mis favoritos. David comentó lo bonita que es la casa. Miré lo bien que lo estaba manteniendo. Cada palabra fue calculada. Entonces Jessica dijo después de 20 minutos de doloroso pequeño hablar. Hemos estado pensando en todo lo que ha pasado y queremos para disculparse. Lo hacemos. Repitió David. Mamá, nos encargamos está mal. Nunca debí haber enviado ese texto. Estaba frustrado por el trabajo, sobre el estrés monetario, y me desquité usted. Lo siento. Sonaba ensayado. Pero los niños coloreaban 10 pies. Lejos y se suponía que debía creer esto era genuino. ¿Qué es exactamente lo que lo sientes? Pregunté. Jessica parpadeó. Para lastimándote por hacerte sentir como nosotros no me importó. ¿Pero te importa? ¿O tú? ¿Te importa mi dinero? La mandíbula de David apretado. Eso no es justo, ¿no? Me has llamado incompetente, amenazado para demandarme, y ahora estás sentado en mi sala de estar esperando ¿qué? Que yo deshacer mi confianza porque trajiste el niño y algunas galletas. Estamos tratando de hacer las paces, dijo Jessica, su voz endureciendo ligeramente. Estamos tratando de ser familia, pero lo estás haciendo imposible. Lo estoy haciendo imposible. Puse un límite después de que me dijiste explícitamente no me cuidarías. Yo protegí mis bienes después de años de emergencias inexplicables que agotaron mis ahorros. Y yo soy el problema. Baja tu voz. David siseó. Los niños tienen razón allí. Entonces tal vez no deberías haberlo hecho, los trajo a esta conversación. Jessica se puso de pie abruptamente. Charlie, Mía, ¿por qué no vas a jugar al patio trasero? La abuela tiene un hermoso jardín. Los niños salieron corriendo, ajenos a la tensión. En el momento en que la puerta se cerró, la máscara de Jessica cayó. Paremos fingiendo, dijo fríamente. Tú eres siendo egoísta y vengativo.
Tienes más dinero del que jamás necesitarás, y lo estás acaparando mientras tu propia familia luchas. ¿Luchas? Conduces un Mercedes. Tus hijos van al privado. Escuela. ¿Dónde está exactamente la lucha? Eso no es asunto tuyo, David espetó. Pero mi dinero es asunto tuyo. Somos tu familia. Después de todo hemos hecho. ¿Qué has hecho? Me paré arriba, igualando su energía. Nombra una cosa que hayas hecho por mí en el últimos 5 años que no fue motivado por herencia eventual. No pudieron. El silencio fue condenatorio. Esto es lo que va a pasar, David. Dijo, su voz baja y peligrosa. Vas a llamar a tu abogado. Tú eres va a disolver esa confianza. Tú eres vamos a restaurar nuestra herencia. ¿Y lo vas a hacer al final del mes o qué? ¿O nunca verás tu nietos otra vez? Jessica pronunció la amenaza con calma. Como si estuviera hablando del clima. Nos moveremos si es necesario. Le diremos ellos no querías verlos. Eso elegiste el dinero antes que la familia. Las palabras golpeó como un golpe físico. Mi nietos. El pensamiento de nunca al ver la sonrisa entrecortada de Charlie, nunca escuchando el canto desafinado de Mia. Pero incluso a través del dolor, vi la manipulación. Por lo que fue. El arma definitiva, los niños. Los usarían, lastimarían ellos, sacrificar sus relaciones con yo, todo para conseguir dinero. Fuera, le dije. Tranquilamente. Mamá, sal de mi casa ahora. Y si alguna vez usas a esos niños como apalancamiento nuevamente, lo documentaré. Yo asegúrese de que cualquier juez que lo vea entiende exactamente qué tipo de padres lo eres. El rostro de David se puso morado con rabia. Vas a arrepentirte de esto. Yo te lo prometo. Lo único que lamento es sin ver quién eras realmente años hace. Se fueron, arrebatando a los niños. Desde el patio trasero sin apenas despedirse. Charlie está confundido. Pero la abuela fue cortada. Por el portazo del coche. Yo miré se alejan, todo mi cuerpo temblando. ¿Acababa de perder a mis nietos? ¿Haría David realmente lo cumplió? La idea me hizo sentir físicamente enfermo. Yo corrió al baño y se secó. El baño, mi cuerpo rebelándose contra el estrés. Pero debajo del miedo, algo más ardió. Furia. ¿Cómo se atreve ellos? ¿Cómo se atreven a usar inocentes? ¿Los niños como peones? Yo no daría marcha atrás. No pude porque si lo hiciera, ¿qué mensaje enviaría eso? ¿Que yo podría ser manipulado? ¿Que las amenazas funcionaron? ¿Que pudieran tratarme como quisieran siempre y cuando mantuvieron a mis nietos como rehenes? Número. Llamé a Tomás. Amenazaron para separarme de mis nietos a menos que revierta la confianza. Su respuesta fue inmediato. Documente todo. Escriba exactamente lo que se dijo. Si lo cumplen, es posible que lo necesitemos. Para consideraciones de custodia más adelante. Custodia. La palabra hizo que mi corazón se acelerara. Pero tenía razón. Esto era guerra ahora, y necesitaba pelear inteligentemente. El abogado La carta llegó 3 semanas después. No de Thomas, del abogado de David. Una firma centro con fama de litigio familiar agresivo. Señora Morrison, nuestro cliente, David Morrison, ha contratado nuestros servicios con respecto a preguntas sobre tu competencia mental y decisiones financieras recientes tomadas bajo posible coacción o disminución capacidad. Solicitamos respetuosamente que te sometes a un psiquiátrico independiente evaluación. Lo leí tranquilamente, sentado en mi cocina con mi café de la mañana, así que así era como quería jugarlo. Bien. Llamé a Thomas inmediatamente. Ellos son apostando por la incompetencia. Ellos quieren una evaluación psiquiátrica. Déjalos. Tomás parecía casi complacido. Margarita, eres una de las personas más inteligentes que conozco. Tú pasar cualquier evaluación que te hagan y su caso colapsa. Pero necesitamos ser estratégico. Aceptar la evaluación, pero insiste en seleccionar al psiquiatra de una lista aprobada por el tribunal. Nosotros controlamos el proceso. En una semana, estaba sentado frente a la doctora Patricia Hernández, un psiquiatra forense que especializado en casos de competencia de personas mayores. Ella fue profesional, minuciosa e imposible de encantar o manipular. Para 3 horas,
Ella me hizo preguntas sobre mi historia de vida, mi educación, mi situación financiera, decisiones, mi relación con David. Ella me hizo pruebas cognitivas, de memoria, evaluaciones, acertijos de lógica. Ella revisó mis registros médicos. Ella entrevistó a mi médico. Cuando terminamos, ella hizo algunas notas y me miró directamente. Señora Morrison, presentaré mi solicitud formal. Informe con el tribunal, pero puedo decir ahora no hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo, disminuido capacidad o influencia indebida. Tus decisiones, aunque quizás inusuales desde la perspectiva de la dinámica familiar, son enteramente racional y bien considerado. Gracias, dije. Y extraoficialmente, ella se inclinó ligeramente hacia adelante. He visto este patrón antes. Hijos adultos que se han posicionado como eventuales, los herederos reaccionan mal cuando los padres hacen ejercicio. Autonomía. Lo que estás pasando es financiero. Abuso de personas mayores, justo al revés. Ellos son tratando de abusar de usted para que cumpla. Las palabras validaron todo lo que había sentido, pero tenido miedo de nombrar. La competencia. La audiencia estaba programada para el 15 de noviembre. En una sala gris que olía a madera vieja y ansiedad. David y Jessica se sentaron al otro lado del pasillo. Con su abogado, un hombre hábil con un traje caro. No me miraron. Me senté con Thomas vistiendo mi mejor traje, mi cabello limpio, mis manos firmes. David el abogado fue primero. Pintó una imagen de una viuda afligida, vulnerables y aislados, haciendo erráticos decisiones financieras sin familia consulta. Insinuó que había sido influenciado por mi abogado. Tomás permaneció impasible. Él sugirió demencia en etapa temprana. Entonces la doctora Hernández subió al estrado. Ella destruyó su caso en 15 minutos. Ella detalló mis puntuaciones cognitivas perfectas, mi comprensión integral de mi situación financiera, mi clara articulación de mi razonamiento. Ella notó que manejaba mi propia casa, conducía de forma independiente, mantuvo una actividad activa vida social y no mostró signos de deterioro. De hecho, dijo, mirando directamente al juez, señora Morrison demuestra una situación financiera por encima del promedio, alfabetización y razonamiento lógico para ella. Grupo de edad. Sus decisiones, mientras emocionalmente difícil para la familia miembros, son enteramente competentes y autónomo. El abogado de David intentó recuperarse. Pero no es inusual que un madre para desheredar completamente a su única niño, inusual, tal vez, pero no incompetente. La señora Morrison ha documentado claramente razones de sus elecciones. Ya sea que las opciones se alinean con las preferencias de su hijo. Es irrelevante para su capacidad mental. La jueza, una mujer de unos 60 años, miró a David sobre sus gafas. Señor Morrison, ¿por qué le enviaste un mensaje de texto a tu madre? Mensaje que dice, y cito, no espera que te cuide cuando eres viejo. Tengo mi propia vida y familia. La cara de David se puso roja. Él tartamudeó. Estaba molesto. Ella estaba preguntando sobre dinero. Entonces, estabas molesto por dinero y ahora estás molesto porque ella distribuyendo su dinero según ella propios deseos y no los suyos. Eso no es tan simple. Parece bastante sencillo para mí. El juez se volvió hacia mí. Señora Morrison, ¿alguien la ha obligado en estas decisiones financieras? No, señoría. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo y las consecuencias? Completamente consciente. ¿Quieres hacer algún cambio en su plan patrimonial? No, su señoría. Mi plan es exactamente como quiero eso. Ella golpeó su mazo. Petición de se niega la incompetencia. La señora Morrison es claramente en su sano juicio y tiene todas las derecho a administrar su patrimonio como ella vea encajar. Caso desestimado. El abogado de David recogió sus papeles rápidamente. Jessica parecía atónito. Pero David me estaba mirando con pura odio. Mientras salíamos del sala del tribunal, me agarró del brazo en el pasillo. Esto no ha terminado. Thomas dio un paso entre nosotros inmediatamente. Señor Morrison, eso podría interpretarse como acoso. Te sugiero que te vayas. David solté mi brazo, pero se inclinó hacia mí. Estás cometiendo un gran error, madre. Cuando eres viejo, estás enfermo y solo, no vengas llorando a mí. Miré él.
Realmente lo miré y vi un extraño. ¿Cuándo perdí a mi hijo? ¿O nunca ha sido la persona que pensé que era? David, dije en voz baja. No estaré solo. Tengo amigos. Tengo comunidad. Tengo respeto por uno mismo. ¿Qué tienes además de la codicia? Él se alejó sin responder. Yo me he sentido triunfante. Había ganado, pero todo lo que sentí que estaba vacío. Thomas puso una mano sobre mi hombro. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el amor y la traición pueden existir simultáneamente. Sigue siendo tu hijo. Tienes permitido lamentar eso. Asentí, sin confiar yo mismo para hablar. Pero cuando salimos del Palacio de Justicia a la luz del sol de otoño, sentí que algo se movía dentro de mí. La duda se había ido. La culpa había desaparecido. Que lo que quedaba era claridad. Yo había ganado y yo aún no estaba terminado. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta certificada de la hipoteca de David y Jessica empresa. Se habían perdido 3 pagos. El banco estaba comenzando la ejecución hipotecaria. Procedimientos. ¿Cómo me enteré? Porque me habían incluido como contacto de emergencia. Hace años y nunca lo actualicé. Entonces, ellos estaban pasando apuros económicos. El coche caro, la escuela privada, el estilo de vida que habían mantenido, era todo construido sobre la deuda. Y habían estado contando sobre mi herencia para rescatarlos. Una parte de mí sintió un destello de simpatía. Ellos tuvo hijos. Charlie y Mia no deberían sufrir porque sus padres hicieron mal opciones. Pero recordé el resfriado de Jessica. Amenaza. Nunca verás tu nietos otra vez. Recordé el odio de David en ese pasillo de la sala del tribunal. Recordé años de manipulación disfrazada de necesidad. Hice una decisión. Llamé a un privado investigador, un detective de policía retirado. Thomas había recomendado para la propiedad importa. Necesito que investigues el caso de mi hijo. Finanzas. Le dije todo. ¿Dónde se fue el dinero? ¿En qué lo gastaron? Yo quiero documentación. Lo que encontró fue asombroso. Durante los últimos 6 años, David y Jessica habían pasado más de $200,000 más allá de sus posibilidades. No en las necesidades, de vacaciones a Europa, un barco que habían usado 2 veces, la cirugía estética de Jessica, membresías de clubes de campo, escuelas privadas matrícula que no podían pagar. Y aquí fue el pateador. Habían pedido préstamos contra su herencia esperada de yo. Múltiples préstamos de diferentes prestamistas. Estaban tan seguros de que yo morir y dejarles todo lo que habían pedido prestado contra ello. El investigador también encontró algo más. Correos electrónicos. David había estado correspondiendo con un abogado de bienes hace años, preguntando sobre formas de acelerar herencia en los casos en que los padres eran difícil. El abogado se había negado a participar, pero los correos electrónicos existían. Me senté en la oficina de Thomas leyendo el informe, sintiéndose enfermo. Él estaba planeando esto durante años. Eso parece, Tomás. Dijo con cuidado. Margaret, necesito preguntarte, ¿quieres perseguir esto? Tenemos pruebas de fraude, posible explotación financiera de personas mayores. Podríamos presentar cargos. Pensé en eso, viendo a mi hijo esposado, mis nietos visitando a su padre en prisión. El escándalo, la publicidad. No, dije finalmente. No hay cargos criminales, pero quiero que sepan que lo sé. Los quiero para entender que perdieron. Tomás ayudó. Yo redacto una carta. Fue entregado por mensajero a la casa de David un martes. Mañana. David y Jessica, ahora estoy en posesión de registros financieros completos mostrando sus patrones de gasto, sus préstamos contra mi patrimonio anticipado, y sus comunicaciones sobre la agilización mi herencia. También tengo documentación de sus amenazas de negarme el acceso a mis nietos, sus falsas afirmaciones de mi incompetencia y su acoso. Yo quiero ser claro. No seré brindándole asistencia financiera ahora o nunca. Su crisis hipotecaria es tuyo para resolver. Tus deudas son tu propio para pagar. Tus opciones financieras son tus propias consecuencias. Sin embargo, no soy cruel. Adjunto encontrará contacto información para asesoría financiera, servicios, recursos de consolidación de deuda y opciones de terapia familiar. Recomiendo los USAs.
Mi plan patrimonial permanece sin cambios. A mi muerte, mis bienes ser distribuido como se especifica en mi confianza. No recibirás nada. Yo, sin embargo, tengo una oferta final. Si en algún momento te disculpas genuinamente, no porque quieres algo, pero porque en realidad reconocer el daño que has causado, y si estás dispuesto a reconstruir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de expectativas financieras, la puerta está abierta, no a mi chequera, a mi corazón. Pero esa decisión es tuya. Hazlo, Margarita. No escuché nada durante 3 semanas. Luego, en Nochebuena, hubo un golpe en mi puerta. Lo abrí para encontrar Charlie y Mia en mi puerta sosteniendo un mano de mujer que no reconocí. El coche de David estaba aparcado en la calle. Pero no salió. La mujer se presentó como designada por el Tribunal Supervisor de Visitas Familiares. David y resultó que Jessica había perdido su casa. Tuvieron que mudarse con los padres de Jessica en otro estado. Como parte de su procedimiento de quiebra, tuvieron que aceptar permitirme visitas supervisadas con el nietos. No lo habían hecho de bondad. El tribunal lo había ordenado después de que alguien, sospechaba que Thomas, había presentado una denuncia sobre el abuelo derechos de visita, pero no me importó sobre sus motivos. Tuve mis nietos durante 2 horas. Horneamos galletas. Leemos cuentos. Jugamos en la nieve que había comenzado a caer suavemente afuera. Cuando se fueron, Mia me abrazó. Apretado. Abuela, ¿podemos volver? Cuando quieras, cariño. En cualquier momento. Yo miré el auto se aleja. David nunca una vez mirando mi casa. Yo había ganado. No él como lo hubiera querido. Hubiera querido a mi hijo de regreso, completo, amoroso y real. Pero yo ganó en los términos que importaban. Mi autonomía, mi dignidad, mi paz. Y a veces esa es la única victoria. Disponible. 6 meses después, primavera llegó a Portland con una explosión de flores de cerezo y claro, brillante mañanas. Empecé cada día con mi carrera de 3 millas, sintiéndome más fuerte que yo tenido en años. Mi nuevo médico dijo que tenía la salud cardiovascular de alguien 15 años más joven. Lo que sea que estés haciendo, sigan haciéndolo, dijo con una sonrisa. Lo que estaba haciendo era vivir. Realmente vivir plenamente. Me uní a un club de lectura en la recomendación de Linda. Un grupo de mujeres entre 50 y 80 años que conocieron semanalmente para discutir sobre literatura y la vida. Nos hicimos amigos cercanos. Su apoyo fue inquebrantable. Yo también había empezado voluntariado en el hospital infantil, uno de los beneficiarios de mi confianza. Yo leerles a los niños en tratamiento, jugó con ellos, les ofreció consuelo. A padres preocupados. Me dio un propósito y llenó el agujero en forma de abuela en mi corazón que David y Jessica tenían creado. El fondo de becas de Roberts, la universidad ya había ayudado a 3 estudiantes. Recibí cartas de agradecimiento de ellos, sincero, genuino expresiones de gratitud que me hicieron llorar lágrimas de felicidad. Esto fue un legado. Esto era significado. Mi sobrina Emma y yo tuvimos cada vez más cerca. Ella nos visitaba mensualmente y nosotros desarrolló una verdadera amistad. Eres la persona más sabia que conozco, tía. Margaret, me dijo una vez. Viniendo de alguien que apenas me conocía hace un año, significaba todo. Había hecho las paces con mis elecciones. Sí, lamenté el relación con David. Esperaba que tuviéramos tengo, pero no me arrepiento de proteger yo mismo. Había aprendido que amar a alguien no significa permitir que abusen de ti. Esa familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el cuidado mutuos. Mi casa estaba lleno de amigos, risas, propósito. Yo tenía abonos para la sinfónica con mi club de lectura. Había empezado a pintar de nuevo y en realidad había vendido 2 piezas en una galería local. Viajé para visitar a Linda. Mensualmente. Incluso había ido en un crucero a Alaska con el grupo de mi iglesia. Esto fue la vida que merecía. Mientras tanto, David y la situación de Jessica se había deteriorado más lejos. No busqué información, eso sería mezquino. Pero en una ciudad como Portland, se corre la voz. Ellos declarado en quiebra. Se habían mudado a un apartamento estrecho en un lugar menos deseable barrio. Jessica había tenido que conseguir un trabajo por primera vez en años. Venta minorista trabajo. David había perdido su negocio enteramente,
y estaba trabajando como vendedor asociado en una tienda de electrónica. Los niños habían sido sacados de privados escuela. El barco había sido embargado. El Mercedes sustituido por uno de 10 años sedán. Habían construido toda su vida con dinero que no tenían, apostando por una herencia que nunca habían ganado. Y cuando esa base se derrumbó, todo salió bien. Me sentí más triste que satisfecho. Triste que habían desperdiciado años persiguiendo riqueza en lugar de construir relaciones genuinas. Triste que mis nietos estuvieran sufriendo las consecuencias de sus padres' avaricia. Pero había aprendido algo crucial. No puedes salvar a la gente de ellos mismos. Lo único que puedes hacer es protegerte y construir una vida que valga la pena vivir. El visitas supervisadas con Charlie y Mia continuó cada mes. ¿Por qué no te vemos más, abuela? Charlie había pedido la última visita. Porque a veces los adultos toman decisiones que lastimar a las personas que aman. Pero quiero que lo hagas saber algo importante. Siempre te amaré. Siempre. Y siempre que me necesites, aquí estaré. Incluso cuando seamos mayores, especialmente cuando seas grande. Cuando se volvieron 18, cada uno encontraría una carta esperando para ellos, explicándole todo, ofreciendo apoyo para la universidad y haciendo seguro que sabían que eran amados. No por una abuela desesperada tratando de comprar cariño, sino por una mujer que valoraba lo suficiente como para exigir respeto y quien esperaba enseñarles a hacer lo mismo. Mirando hacia atrás ahora, entiendo lo que ese mensaje de texto me dio. Libertad. Libertad ver claramente, elegirme a mí mismo, construir una vida basada en la dignidad y no que la obligación. Aprendí esa configuración, los límites no son crueldad. Es autoconservación. Que puedes amar a alguien y aún así negarse a ser manipulado por ellos. Eso, la verdadera familia se construye sobre el respeto, no biología. Mi legado no está en un banco cuenta que alguien hereda. Está en el estudiantes que se educarán, los enfermos hijos que serán consolados, las relaciones que construí basadas en mutuas cuidado. ¿Qué harías si alguien te ha amado te vio solo como un cheque de pago? ¿Haría, tienes el coraje de alejarte? Gracias a ti por escuchar mi historia. Eso espero le da a otra persona la fuerza para eligen ellos mismos porque te lo mereces. Respeto siempre.